Hoy, segundo domingo de mayo, celebramos a nuestro Señor y Dios Todopoderoso, quien nos ha bendecido desde Eva, la esposa de Adán, con la bendición de tener una madre y a otras de ser madre. Bienvenidos a usted y su familia. En esta mañana aprenderemos de una madre extraordinaria que encontramos en la Biblia. Hemos titulado nuestra reflexión de esta mañana Una madre útil en los planes de Dios. Una madre útil en los planes de Dios. Desarrollaremos basado en Éxodo capítulo 2, del 1 al 10, la Reina Valera del 60 en esta oportunidad. Como siempre le animo, amado y amada, tenga su Biblia en la mano, pero abierta en esta parte del texto señalado. La historia nos muestra la vida de madres que han sido tan ejemplares en cumplir su rol, alineados a la voluntad de Dios, y más aún en los planes que Dios tiene en la vida de su pueblo. Claro, antes Israel y hoy la Iglesia. En esta mañana desarrollaremos la vida de Jocabed, madre de Moisés, una madre extraordinaria, ejemplar, y muy útil en los planes de Dios, muy útil en la misión de Dios. De ella hoy podemos inspirarnos y sacar lecciones, ya que vivimos en un mundo donde no es fácil cumplir el rol de mamá a cabalidad y más aún en la necesidad de ser útiles como madre en los planes de Dios, pero también como padres e hijos. Muy bien, lo que encontramos en este relato bíblico, en primer lugar, es que Jocabed era una madre que superó todas las adversidades. Veamos, Jocabed vivía en un contexto muy hostil, muy difícil. El contexto de la maternidad de Jocabed no era fácil. Como hemos dicho, era un contexto muy hostil, una realidad donde había opresión, explotación y maltrato a su familia, a la familia hebrea, por parte del imperio egipcio, ya que los hebreos eran una nación extraña, ya explotado por más de 400 años en Egipto, donde los egipcios les imponían más tributos, más trabajos forzados, y también en este tiempo el rey de Egipto, por temor a que los hebreos se levanten contra los egipcios, dio una orden del palacio a que las parteras de los hebreos matasen a los varones que naciesen y solo salven a los niños. Por ejemplo, para ver Éxodo capítulo 1 del 15 al 16. Eso dice la palabra de Dios. Y leámoslo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es así, y si es hija, entonces viva. Y en plena adversidad y persecución, Dios bendice de una manera muy especial a su pueblo hebreo, multiplicando en todo, más que a los egipcios, y sobre todo bendiciéndolos con mucha salud y bienestar en medio de una adversidad. Pero también Jocabed fortaleció su familia en medio de la hostilidad. Sí, eso es, creo que algo que debemos subrayar. Es interesante el matrimonio de Jocabed. Ella se casó con Amram. Ambos, Jocabed y Amram, ambos hebreos de la tribu de Leví. Construyó un matrimonio y familia de fe en Dios de Israel. Esto permitió que a pesar de la opresión y hostilidad, Jocabed y su hogar se fortalecían en la fe al Dios de Israel y seguramente comprobaban también el cuidado del Dios de Abraham y del Dios de Israel
y también experimentar sus diferentes bendiciones. Leamos número 26, 59, para ver esto de la familia de Jocabed. Dice la palabra de Dios: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés, y a María su hermana, o Miriam también su hermana. La importancia de trabajar en nuestros matrimonios por un matrimonio de fe en Dios. Y si es así, en medio de las turbulencias de la vida, buscaremos a Dios, confiaremos en su palabra y seremos una familia bendecida que se esfuerza a los planes de Dios, un matrimonio de fe en Dios. Por ello la palabra de Dios dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Claro, 3 dobleces, 3 hilos, o 3 dobleces, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo es uno de los dobleces que está en el centro, y los otros 2 son el esposo y la esposa que están alrededor de Cristo. Y este tipo de hogar es fuerte en medio de cualquier hostilidad, o como dice la canción, con Cristo en la familia, un feliz hogar, qué felicidad. También lo que encontramos es que Jocabed, una madre con sabiduría de Dios. Veamos, la sabiduría de Jocabed es extraordinario. Es extraordinario. Ahora sí, vamos al texto señalado en Éxodo capítulo 2. En primer lugar, arriesgó todo por salvar a su hijo. Sí, Jocabed arriesgó todo por salvar a su hijo. Leamos los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndola que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Jocabed, a pesar del decreto y orden del rey de Egipto de que matasen a todos los niños nacidos, varones nacidos, para impedir el crecimiento de Israel, actuó con sabiduría de Dios, lleno de amor por su hijo, al esconderlo durante 3 meses, arriesgando su vida y el de su familia. Claro, uno se pregunta, ¿dónde y cómo lo escondió? Seguramente fue un lugar estratégico para que no descubran el llorar del niño, ya que, como hemos visto, también había una persecución de muerte y eliminación a todos los bebés varones de los hebreos en Egipto. Y seguramente Jocabed, la mamá, disfrutaba dando pecho a Moisés, dando calor y amor maternal en su escondite, a pesar del riesgo que corría por el decreto del rey, y ella estaría dispuesta a dar su vida por Moisés, su hijo. Amado y amada, Jocabed es el ejemplo de una madre que ha tenido sus hijos por amor y para amar, ya que Moisés es el tercero y está dispuesto a dar su vida, Jocabed, por sus descendientes. Es una mujer convencida que los hijos son una herencia de Dios. La lección para nuestras vidas es que siempre tengamos un hijo o una hija por amor y para amar, y no producto de un carnaval o alguna fornicación o algún adulterio. Y cuando tuviéramos un hijo por un desorden, también amar a nuestros hijos e hijas. Y debe ser una prioridad de los padres y de manera especial de la madre a dar todo de sí en los primeros 3 meses de su pequeño, ya que el apego y el afecto de una madre son determinantes en su seguridad emocional, mental e identidad en esta etapa de la vida del retoño. Seguramente por diferentes situaciones, a veces no se da esta entrega por los hijos e hijas, pero esos son los modelos de madre que encontramos en la palabra de Dios en medio de un mundo hostil.
En segundo lugar, vemos cómo Jocabed diseñó una estrategia para salvar su pequeño, su retoño. En este propósito, veamos un primer aspecto. Construyó un instrumento para salvar a su hijo en plena persecución de matanza. Versículos 3 y 4 dice la palabra de Dios. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Jocabed probablemente oraba a Dios pidiendo sabiduría de qué hacer para salvar la vida de su hijito. Y allí Dios mismo a través de su espíritu le habrá dicho: Jocabed, te felicito por ser una verdadera madre que ama a su hijo y estás dando todo de ti para salvar la vida de tu hijo. Le habrá dicho también: mira Jocabed, Jocabed significa Dios es glorioso, estás honrando tu nombre. Construye una arquilla y échala en la puerta del faraón, con acceso a la puerta del faraón por allí, con acceso al río Nilo. Y Dios siempre responde las oraciones y el clamor de sus hijos y de sus hijas. Claro, seguramente Jocabed le habrá dicho su propuesta a su esposo Amram. Y tal vez él dudó, ya que la palabra del Señor dice: Jocabed hizo la arquilla y no Amram el esposo. Seguramente Jocabed era más decidida y diligente que su marido, como son muchas de nuestras esposas hoy. Además, hacer una arquilla con características de soportar las corrientes de las aguas turbias del río Nilo, el frío y el calor, no era fácil. Jocabed diseñó una canasta de juncos de papiro y los recubrió con brea y resina, dice la palabra de Dios, para hacerla resistente al agua. Y para ello se necesita sabiduría, arte. También para que el niño Moisés no pueda ahogarse y morir rápido. Se necesita obviamente mucha sabiduría y arte, lo hemos dicho, en el uso de los materiales, la combinación de ellas para que ofrezcan seguridad y no se hunda y pronto muera el bebé. Además, Jocabed habrá puesto al niño en una ropa especial, con una almohada y todo para cuidar del riesgo y peligro en la cual estaría al estar en medio de las aguas del río Nilo. Aprendamos de la fe en Dios de Jocabed. Seguramente mientras construía la canastilla, ella oraba. Diría: Dios usa esta canastilla para salvar a mi hijo. Y que alguien de importancia lo vea y se lo recoja y lo adopte para que no muera mi hijito. El amor extraordinario de una madre a su hijo. Aquí podemos ver también una sombra del amor de Dios para ti y para mí en este amor de Jocabed a su hijo. En segundo lugar, Jocabed, estamos viendo una madre con sabiduría de Dios. En segundo lugar, en este diseño de la estrategia de la salvación de su hijo, monitoreó la estrategia de salvación de su hijo. Monitoreó, primero lo diseñó, ahora la monitorea. Versículos 3 y 4. Dice: colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Versículo 3, la segunda parte. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Después de terminar de construir la arquilla, Jocabed habrá orado por su hijo, lo habrá dado pecho hasta que Moisés diga: ya no más. Le habrá abrazado, apachurrado, habrá llorado y se habrá despedido de su hijo. Pero cuando Jocabed lo puso la canastilla en las aguas del río Nilo, lo habrá puesto, como hemos dicho ya, ropa especial y cuidado extremo. También tal vez lo haya puesto su biberón con leche
habrá hecho lo mejor que podía, y con el dolor de su corazón puso a su hijo allí y se despidió. E inmediatamente envió a su hija, la hermana mayor de Moisés. Algunas versiones dicen Miriam, otros dicen María, nos quedaremos con María. Inmediatamente la hermana del bebé Moisés, como una niña de servicio de inteligencia, se puso a jugar a las orillas del río, pero mientras jugaba, observaba de cierta distancia para ver qué pasaría con el bebé Moisés allí en las corrientes del río Nilo, ya que nadie sospecharía de una niña jugando a la orilla del río. Sospecho que una mano como Yocabed, en la sabiduría de Dios, dependiendo de qué escenario se daba, ya tendría acciones que tomar en relación al bebé Moisés. Sí, amado y amada, esto es extraordinario en esta mamá, extraordinario. Ella sabía qué hacer si alguien sacaba la arquilla del río o si nadie recogía la canastilla del río. Yocabed es una mujer entregada por la salvación de su hijo. Nuestro Dios es mucho más que Yocabed, entregado, quien dio su vida para salvarte, sanarte y darte vida nueva en Cristo Jesús. También Yocabed, una madre con la sabiduría de Dios, y cuando diseñó una estrategia para salvar a su hijo, también la sabiduría de Dios en los planes de Yocabed. Eso es interesante, hermano. Qué lindo. Una mujer, una madre, una persona, donde la sabiduría de Dios está en sus planes. Versículos 5 y 6. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Esto es ejemplar. La sabiduría de la mamá Yocabed en su plan de salvación. Primero, era la hora precisa cuando su retoño fue puesto al río Nilo, uno de los ríos más extensos del mundo. Era la hora de lavarse en el río de la hija de Faraón y el paseo por la orilla del río de las doncellas de la hija de Faraón. Segundo, el niño en la canastilla fue ubicada en el lugar de paseo de la hija de Faraón y sus doncellas, además entre los carrizales, para que la corriente no le ahogue y se lo lleve al pequeño. Lo que sucede ahora es que la hija de Faraón, al ver la arquilla, le envió a una de sus criadas para que lo tomase, y al abrir la canastilla, la princesa vio al bebé de 3 años que lloraba, de 3 meses que lloraba, y ella tuvo compasión del niño, afirmando: seguramente es un niño hebreo. Pero, gloria a Dios, Yocabed logró su objetivo. Que la hija de Faraón lo mire al niño Moisés con compasión y que lo adopte como su hijo, a sabiendas que el pequeño bebé es de procedencia hebrea. Amado y amada, la sabiduría que Dios les da muchas veces les hace a las mamás inigualables. Y de manera especial la sabiduría con que cuentan las mamás temerosas de Dios como Yocabed, quien estuvo dispuesto a entregar su vida por su hijo. Y también su familia totalmente entregado a Dios. Por ello que el libro de los Proverbios, cuando habla de una mujer virtuosa, dice, Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ahora Yocabed es una mujer alabada porque tiene la sabiduría de Dios, porque teme a Jehová. Como hemos dicho, Yocabed ahora es alabada porque teme a Jehová.
Querida mamá, hoy se celebra el Día de la Madre. Te animo a que continúe perfeccionando y afinando su temor a Dios, su reverencia a Dios, su obediencia a Dios, y que Dios te use en gran manera con toda la sabiduría que Dios te ha dado en tu hogar, tu familia, la iglesia y la comunidad. Y a los esposos, muchas veces somos tercos y necios en el plan de Dios para nuestra vida y familia. Afinemos nuestro amor, nuestro temor, nuestra reverencia y servicio a Dios. A todos los jóvenes, varones y mujeres. No es asunto de solo tener un matrimonio, porque necesito una compañera o un compañero. Es más que eso. Prepárate. Necesitas como madre o padre andar en los planes de Dios, en la sabiduría de lo alto. Dios te bendiga. Estamos viendo una madre útil en los planes de Dios. En primer lugar, una madre que superó todas las adversidades. En segundo lugar, Dios prosperó el deseo de la madre para con su hijo. Veamos una primera parte de Dios prosperó el deseo de la madre para con su hijo. Dios bendice grandemente a madres que le temen a Él. Y lo encontramos en el versículo 7 y 8 en relación a la vida de Jocabed. Leámoslo juntos. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ¡ve! Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Una gran verdad es que Dios bendice grandemente a las mamás cuando sus anhelos y sus deseos para con sus hijos e hijas son concretos, son correctos, como en el caso de Jocabed, que deseaba salvar a su hijo Moisés y que ande en la voluntad de Dios, y para que más adelante sea un siervo usado por Dios en los planes a favor de su pueblo. ¿Sabe? Dios inclinó el corazón de la hija de Faraón para que siendo egipcia tenga compasión y amor y adopte a Moisés como su hijo. Es obra de Dios, aun siendo hebreo. Tal vez el deseo de la mamá era solo salvar a su hijo Moisés y no que esté en el palacio del imperio más grande de ese tiempo, el imperio egipcio. Esta bendición de Dios es mucho más completa para la mamá Jocabed. Es sorprendente, mira. Dios hace que ella misma como mamá siga cuidando a su hijito Moisés. Ya que como hemos señalado, María, la hermana de Moisés, interviene oportuna y ágilmente, proponiéndole llamar y traer una nodriza hebrea para cuidar al niño hebreo que la hija de Faraón lo adoptó como su hijo. Al parecer, la mamá adoptiva. Sí, la hija de Faraón estuvo tan emocionada e ilusionada. Aceptó la propuesta de la niña María y seguramente María regresó feliz donde la mamá Jocabed, su madre, y ella habrá adorado a Dios, habrá agradecido a Dios, habrá dicho gloria a Dios, habrá dicho también, voy a ir como la nodriza. No importa lo que me digan en el palacio del rey, pero haré todo lo que esté a mi alcance por mi hijo. Y cuando Jocabed llegó y se acercó a la mamá adoptiva de Moisés, la hija de Faraón, Jocabed recibió el pedido del palacio de Egipto, de no quedarse en Egipto, sino de llevar a su propia casa y cuidarlo, a su niño, a su hijo Moisés. Aquí, Jocabed fue al mismo tiempo la nodriza y la mamá de Moisés. Aleluya. Sí, Jocabed al mismo tiempo la nodriza y la mamá de Moisés.
Aprendamos de la mamá de Yocabed. Querida mamá, tienes el privilegio de ser mamá. Sé que muchas veces les dejamos solas a cuidar al hijo o a la hija. No se canse, ni se perturbe. Tenemos a la mamá Yocabed, que fue nodriza y mamá de sus hijos. Sea nodriza y mamá de sus hijos e hijas con mucha honra, querida mamá. Aprendamos de la hija María. María es colaboradora diligente con la maternidad de su mamá Yocabed, proponiéndola que ella vaya como nodriza al palacio del rey. Todos y todas somos hijos e hijas. Tenemos una madre. Colaboremos para que mamá tenga más acercamiento, más oportunidad de estar con el hijo, con la hija, con su afecto, su apego, su amor. Su cuidado es intransferible y no se puede comparar. En ese objetivo, si somos esposos, a trabajar más. Y que no haya mayores dificultades económicas para que mamá se sienta más segura. Y también los hijos e hijas ayuden a mamá para que ella esté más con su retorno. Y no tanto en la cocina y el trabajo. Sí, apoyemos para que mamá fortalezca el desarrollo emocional e identidad del niño y niña. También Dios prosperó el desarrollo de la madre para con su hijo. En segundo lugar, experimentó la bendición de Dios en la crianza de su hijo. Yocabed experimentó la bendición de Dios en la crianza de su hijo. Versículos 9 y 10. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y la crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Yocabed aquí recibe instrucciones de la madre adoptiva de Moisés. La hija de Faraón, la madre adoptiva de Moisés, le da instrucciones para la crianza de Moisés. ¿Qué le dice? Primero, le dice: lleva al niño a tu propia casa. Y para Yocabed habrá sido toda una alegría y gozo profundo en su corazón. Era su oportunidad para criarlo intensamente con las enseñanzas y costumbres hebreas. Y esto era clave en la formación y futuro de Moisés. En segundo lugar, luego también le dice: críamelo. La madre adoptiva le da una orden a la mamá de Moisés. Seguramente le habrá dicho todas las costumbres y privilegios egipcios para cuidar al pequeño, para un desarrollo saludable. Lo que vemos es que Dios premia la fe de Yocabed en medio de la vida hostil y de persecución. Ahora no solamente su hijo Moisés está a salvo, sino bajo el cuidado de su madre, Yocabed, dándole todo el afecto, todo el cariño de mamá que necesita Moisés. También en esta parte lo que encontramos es que la hija de Faraón asume el compromiso de palacio del rey egipcio en pagarle por criar a Moisés. Yocabed ahora tiene una recompensa particular y especial, ya que recibirá, como hemos dicho, pago del palacio de Faraón. Es decir, Yocabed es contratado por el palacio de Faraón para cuidar con un pago especial a su propio hijo. Porque la hija de Faraón dice: yo te lo pagaré a Yocabed. Claro, sin saber que era la madre del niño. Yocabed, contratada como nodriza, ahora va a cuidar a su propio hijo con una remuneración especial. Y seguramente el pago era considerable, porque Moisés ya es hijo del palacio de Egipto. Amadas mamás y amados papás, muchas veces vivimos afanados, ambos, padre y madre. Decidimos trabajar para tener los recursos suficientes para cuidar al hijo o hija
y delegamos a una nodriza que no es la mamá para cuidar a nuestros retoños y retoñas. Este hecho de que Dios permite que Yocabed sea la nodriza pagado para cuidar a su propio hijo, nos debe llevar a considerar que Dios mismo será tu proveedor para ti, mamá, que tienes en tu corazón dar todo de ti en el cuidado de los primeros años de tu hijo o de tu hija. Probablemente Yocabed habrá cuidado hasta el destete de Moisés, no lo sé, pero acá dice hasta que crezca. Sospechamos 5 años, 6 años, los primeros 5 años, usted lo sabe, que son fundamentales y claves en el desarrollo de la vida saludable de una persona. Amados y amadas, estos son modelos bíblicos de crianza de hijos, que no se contradicen con los temas de desarrollo del niño, con las teorías modernas. Cuidado, cuidado, cuidado. Vivimos en un mundo donde prioriza lo material y se abandona la lactancia materna exclusiva, el afecto, el apego, la alimentación saludable en la primera infancia de nuestros hijos. Nunca lo olvide. ¿Quién puede hacerlo mejor que una madre con su niño o niña en el desarrollo integral de su primera infancia? Usted lo sabe, solo la mamá y nadie más, porque Dios lo capacita para ello. También lo que encontramos en esta parte es la educación hebrea de Moisés. En estos primeros 5 años o 6 años, exageremos, queremos subrayar a partir de la experiencia de la mamá de Moisés, que es clave la formación en los primeros años de la vida. Yocabed habrá intensificado con Moisés la enseñanza en la fe en el Dios de Israel, en los valores del pueblo hebreo. Sin duda, también habrá enseñado sobre los dioses paganos de los egipcios y la explotación de los egipcios sobre el pueblo hebreo, ya que ni las mejores cátedras recibidas, ni las mejores cátedras recibidas del palacio de Egipto hicieron borrar en la mente de Moisés su conocimiento de Dios y en su corazón su amor por el pueblo hebreo. Moisés habrá dicho siempre, mi mamá me enseñó algo mejor que esto, al comparar con las enseñanzas egipcias. Al fin, él eligió identificarse con su pueblo, los hebreos. Él había convivido con la élite de Egipto, sin perder su identidad como hijo del Dios de Abraham, del Dios Todopoderoso. Amado y amada, vivimos en un mundo hostil, horrible, lleno de injusticia, lleno de idolatría y lleno de maldad. ¿Sabe qué? Forma los 5 primeros años de manera especial, intencional, la vida de tus hijos con la palabra de Dios. Así como hizo Yocabed con Moisés. Amados y amadas, nunca lo olvide. También en términos de desarrollo de capacidades mentales y formación de principios, es clave la primera infancia. Es clave los primeros años de nuestro retoño. Si eres mamá y papá, prioriza el cuidado y el desarrollo espiritual de tu hijo y los valores de la palabra de Dios. Que nadie te desplace de este privilegio y honra de la maternidad y paternidad para con tu niño y con tu niña. Estamos viendo una madre útil en los planes de Dios. Hemos visto una madre que superó todas las adversidades y Dios prosperó el deseo de la madre para con su hijo. En tercer lugar, una madre usada en el plan de salvación de su pueblo. Creo que ya lo hemos dicho, pero ordenemos cómo Dios lo usa a Yocabed como una madre usada en el plan de la salvación de su pueblo. En primer lugar, en la salvación de Israel, el pueblo de Dios, de la salvación o liberación de Egipto.
Dios liberó a Israel de la esclavitud de los egipcios usando al siervo Moisés. De una explotación y servidumbre, de sufrimiento, de dolor y amargura, como hemos dicho, de 430 años. Recuerde, la mamá Yocabed cuidó, se dedicó y entregó todo de ella por su niño Moisés, que más adelante fue el instrumento de Dios en la liberación del pueblo de Israel de una esclavitud por el imperio egipcio. Amada mamá, quiero recordarle en este día de cómo Dios Padre puede usarte como mamá en la preparación y la formación de tus hijos para salvación de mucha gente y por lo tanto de la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. No lo tenga en poco la virtud de ser mamá. Si en medio de todo tienes la oportunidad a dedicarte a tu hijo o hija durante los primeros años, no lo tenga en poco, no lo tenga en menos, no se sienta maltratado y utilizado. Mira a Yocabed de cómo su hijo Moisés fue usado por Dios para liberar 2 millones de personas, 2 millones de israelitas de Egipto. No te sientas menos. Si por un periodo no puedes desarrollar tu profesión, por el cuidado donde te dedicas a tus retoños, seguramente Dios te está usando grandemente para lo que serán tus hijos o hijas. Nadie te puede reemplazar como mamá en el desarrollo y formación integral de tu hijo o hija. Si lo vienes haciendo como la mamá Yocabed, ¡fuerza! No te canses. Sigue y continúa. Dios ha de recompensarte y prosperarte. El Dios de Yocabed es tu aliado. Recuerda, el Dios de Yocabed es tu aliado. También la salvación de la iglesia. Sí, Dios usó a Moisés para dar la ley a su pueblo. Claro, por la ley no podemos ser salvos y acceder a la nueva Jerusalén, la tierra prometida celestial. Sin embargo, escúchelo, la ley es clave e importante. La ley es el maestro que nos lleva al Salvador, a Cristo Jesús. En la gracia y bendición de Dios, la mamá Yocabed se esforzó para formar a su hijo Moisés, siendo Moisés el instrumento de Dios, dando las leyes y preparando el camino de salvación en Cristo Jesús. En tercer lugar, Moisés, el hijo de Yocabed, es una sombra, un prototipo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. La mamá Yocabed es extraordinaria, ya que Dios lo usa formando un hijo quien fue como una sombra, como un prototipo de lo que más adelante se cumplió en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y se tienen hasta más de 15 a 20 semejanzas de la sombra de Cristo Jesús que fue Moisés. Veámoslo algunos de ellos, solamente como botones. Ambos son librados de la muerte en su infancia. El rey de Egipto ordena la matanza de los niños hebreos varones que nazcan en Egipto. Por otro lado, el rey Herodes el Grande decretó la muerte de los nacimientos varones en Belén y alrededores. Ambos también conducen al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés guió a Israel a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Jesús conduce a su iglesia hacia la nueva Jerusalén, la tierra prometida celestial. Ambos estuvieron en 40 días de ayuno. Moisés estuvo durante 40 días de ayuno en el monte Sinaí, donde recibió las tablas de la ley. Jesús estuvo 40 días en el desierto, donde venció las tentaciones del diablo por la palabra de Dios. Moisés fue un profeta donde hablaba al pueblo de parte de Dios. Fue un sacerdote, puesto que hablaba a Dios de parte del pueblo, intercediendo por él. Y era juez. Jesús es el verdadero profeta. Jesús es el gran sumo sacerdote. Y Jesús es el juez justo que juzgará a las naciones, a vivos y a los muertos, ante quien toda rodilla doblegará y toda lengua confesará. La mamá Yocabed, mujer de fe, hizo todo el esfuerzo para que su hijo Moisés cumpliera su rol de ser un prototipo o una sombra de lo que sería Jesús
el Señor, el Salvador del mundo. Amado y amada, en el Antiguo Testamento encontramos recursos históricos, proféticos, poéticos, salmos y las leyes, más conocido como las Escrituras, abundante cristología. Por eso decimos que toda la palabra de Dios es cristocéntrico. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son cristocéntricos y tiene su cumplimiento en Cristo, tanto en su encarnación y muerte en la cruz y resurrección. Y también en el Cristo glorificado, que es Señor y Dios, quien está en su misma gloria, quien vendrá para llevar a su iglesia. Amado y amada, hoy Dios te está llamando a construir una vida centrada en Cristo, la roca firme e inconmovible. Sea como papá, sea como hijo o hija, como la mamá Yochebed tan ejemplar, llamados a construir un hogar, una familia cristocéntrica, una iglesia cristocéntrica. Cuidado, cuidado, con vidas construidas alrededor de una persona, con vidas construidas alrededor de una religión, por más buenas que éstas sean, alrededor de un ideal materialista. Por ello, que nuestra celebración del Día de la Madre también tiene que ser cristocéntrico. Y si es así, lo hacemos, si es así, realmente será de mucha bendición para mamá y para quienes están alrededor. Sí, en todo y por todo, a Dios sea la gloria. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios de Yochebed y de Moisés, Creador de los cielos y de la tierra. En esta mañana honramos lo que tú eres. Te adoramos por lo que tú haces. Y de una manera muy especial, Señor, quiero agradecerte por el ejemplo de la mamá Yochebed y por la manera que tú lo usaste a Yochebed en la historia de la salvación nuestra. Pero también, Dios Todopoderoso, quiero agradecerte por cada mamá que está escuchando tu palabra, Señor, para que lo uses y lo bendigas cual Yochebed, Señor. De verdad, Padre querido, dale de tu espíritu, dale de tus fuerzas, dale de tus recursos de lo alto, para que pueda ser, Señor, una madre útil en los planes tuyos. Y a nosotros los varones, los esposos, los hijos y las hijas, ayúdanos también, Señor, a crecer mirando tu palabra, a crecer, Señor, mirando la cruz de Cristo, a construir una vida cristocéntrica y por lo tanto también, Señor, honrando a nuestras madres. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.